y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Dios. Y voy a pedir por favor a los hermanos de la proyección, tenemos un archivo que está también fechado para el día de hoy, el 31, y nada más son 2, 3 imágenes que tenemos allí y les voy a pedir cuándo me van a ayudar a ponerlas. Vamos a Lucas capítulo 17, vamos juntos a este pasaje. Y en esta sección quisiera tomar el día de hoy, vamos a decir un paréntesis adicional en el que vamos a estar estudiando juntos los pasajes más famosos del Evangelio, o algunos de los pasajes más famosos del Evangelio en las historias de Jesús. Aquí en Senda de Vida hemos estado estudiando lo que dice la Biblia sobre cómo aprender a crear y sostener relaciones bíblicas, genuinas, en las que tenemos amistades que son correctas, en las que hacemos relaciones que tienen principios bíblicos para poderlas restaurar y trabajar. Y para ello estamos estudiando el libro de Filemón. Vamos a retomar el libro de Filemón el segundo domingo del mes de agosto. Le animo por favor a que venga, se deleite en el tiempo que estamos estudiando este libro excelente de Filemón, que nos da la receta de cómo podemos sostener relaciones efectivas. Estamos estudiando en ese libro cómo tratar las ofensas. Cuando alguien te ofende, ¿cómo se le hace para poder tratar y atender eso? Le digo, fascinantes los temas y bien prácticos. Así que no se lo vaya a perder. El próximo domingo predica el pastor Steve y el segundo domingo de agosto regresaremos a Filemón para aprender ahora cómo podemos tratar con la ofensa. Mientras llegamos a eso, hemos estudiado ya varios pasajes en los que Dios nos está desafiando de una manera bien interesante. Y quisiera llevarle hoy a uno de esos pasajes que es muy famoso. La gente lo escucha, lo oye mucho, lo leemos, se han hecho caricaturas, sketch sobre este pasaje. En las películas de la vida de Jesús, de los evangelios, siempre se representa este pasaje, este periodo en la historia de Jesús. Y te quiero invitar a que vengas conmigo y lo leamos juntos. Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Y juntos vamos a leer, usted me sigue a partir del verso 11. El encabezado en su Biblia debe decir: 10 leprosos son limpiados. Así es como dice algunos de los encabezados. Algunos de ustedes ya se saben este pasaje, lo han oído mucho, y les animo a que lo veamos a una nueva luz, con frescura, para permitir que Dios sea quien nos hable. Dice la Escritura: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Iba a Jerusalén y pasaba entre Samaria y Galilea. Esto es el tercer año de su ministerio, cuando ya empieza a perder popularidad y la gente, los judíos, lo quieren matar, especialmente los escribas y fariseos. Dice el verso 12: y al entrar en una aldea, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Eso es todo lo que les dice. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice el texto en Lucas, era samaritano. Estoy leyendo su verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Fíjese la pregunta que hace. ¿Y los 9 dónde están?
Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete y observe cómo termina el pasaje. Tu fe te ha, ¿qué le dice? ¿Sanado? No, dice salvado. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Te voy a invitar a que oremos. Señor, queremos pedirte esta tarde, mientras estamos juntos estudiando tu palabra, que se haga tan viva como el día en que sucedieron estas cosas, hace ya casi 2000 años, muy lejos de aquí. Mientras tú, Padre, enviaste a tu Hijo Jesucristo y Él caminaba en esta tierra en un cuerpo humano, hubo un día, quizás como hoy, Señor, que 10 leprosos se encontraron con tu Hijo Jesucristo y le pidieron, clamaron por misericordia. Tu Hijo Jesús, en un acto de demostración de su poder y de misericordia, les ordena ir a mostrarse a estos sacerdotes. Y mientras iban, estos hombres que no tenían esperanza, que tenían una vida destruida, fueron sanados en un instante, Señor, los 10. Pero tú has decidido preservar para nosotros hoy esta explicación en la que nos hablas de que solamente uno de ellos regresó y, postrado a los pies de tu Hijo Jesucristo, le adoró, le dio las gracias, reconoció que había sido limpio por la obra y la gracia de tu Hijo Jesús. Oramos que mientras estudiamos este pasaje, tú hables de tal manera a nuestro corazón que nadie esta tarde aquí salgamos igual. Que nadie salgamos, Señor, oyendo una historia más y quizás tristemente como esos 9 leprosos, sino que salgamos hoy aquí con una transformación en nuestra vida que sea tal que, Padre, realmente nos alinee a lo que tú quieres hacer en nosotros. Háblanos de unas maneras profundas que no lo puede hacer un hombre. No queremos escuchar palabras de hombre. Queremos escuchar tu palabra, que tú nos hables, nos enseñes. Queremos hoy encontrarnos contigo como esos leprosos lo hicieron hace tanto tiempo. Es nuestra oración que tu Espíritu nos hable a la necesidad de cada quien que tú conoces. Yo no la conozco, pero tú la conoces. Y oramos pues que mientras nos hablas, encuentres en nosotros un corazón receptivo que siempre esté presto a responder a lo que tú tienes que decirnos. Esa es nuestra oración, Padre. Y oramos pues que así sea y que cuando tu iglesia responda en fe y en obediencia a tu palabra, tú seas glorificado y tu nombre sea levantado y tu nombre sea hecho famoso en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que tú y yo estamos observando tiene algunos elementos bien simples, bien sencillos, pero bien profundos que quisiera que pensáramos el día de hoy, ¿sale? Vamos a observar algunos detalles de este pasaje que quisiera que, al ayudarte yo a verlos con un poquito más de detalle, nos ayuden a pintar la historia de forma más clara, y al pintar la historia de forma más clara podamos juntos sacarle a esta historia el significado vivo para nosotros hoy en el 2016. Dice la Biblia en el verso 11 que Jesús pasaba o caminaba hacia Jerusalén. Ese era su destino, y mientras hacía eso pasaba por una aldea que se encontraba entre Samaria y Galilea. Viene viajando del norte hacia el sur. Cuando Jesús va en esta ocasión hacia Jerusalén, ya es su 3er año, y sabemos por cotejar la historia que Él está en el último año de su ministerio. Ya no es tratado con la amabilidad que era tratado antes, ya no es atendido como era por las multitudes como antes, ni era lo que se llamaba el año de popularidad, ya era el año del rechazo. Jesús está empezando a sufrir el hartazgo de los líderes judíos ante toda la serie de milagros que hacía y de la gente que lo empezaba a seguir, pero para los judíos lo que hacía especialmente por romper para ellos el día de reposo era algo que les hartaba. En esta situación está Jesús cuando dicen nuestras Biblias que mientras va avanzando y pasa por una aldea, se le presentan, mientras entra a esta aldea, al encuentro de Jesús 10 hombres leprosos. Y es bien importante para mí explicarle a usted la importancia que tenía esa enfermedad en los tiempos bíblicos. Hasta el día de hoy, al año,
hay más de 200,000 personas en el mundo que se siguen contagiando de la lepra. Esto sigue siendo un problema hasta el día de hoy. 200,000 personas al año. Se calcula que hoy hay arriba del 1,25 millones de personas infectadas de esta enfermedad. Se sabe mucho más de la enfermedad. Hay un tratamiento efectivo hoy que se puede llevar si las personas son atendidas con anticipación, pero no deja de ser hasta el día de hoy una enfermedad terrible. Pero en los tiempos de Jesús esta enfermedad era todavía peor, déjeme decirlo, porque no existían los medios y los tratamientos que hay al día de hoy. Para empezar, la lepra, hay un caso en Lucas, y Lucas era médico el que escribe este evangelio. Si quieres echar un ojo, solamente sin perder Lucas 17, en capítulo 5 del mismo evangelio, hay un caso en el que Jesús se encuentra a un hombre, a uno solo. En el capítulo 5, si me acompañas, a partir del versículo número 10, tenemos algunos detalles de este encuentro de Jesús con este hombre leproso. Dice, el 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, observe esto, es bien importante, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Muchas gracias. Entonces quisiera que usted notara que este hombre leproso, en los tiempos de la escritura, en los tiempos que Jesús está caminando en esta tierra, básicamente era una persona que estaba en muchos sentidos condenado a muerte. Y déjame explicártelo de esta manera. Cuando la lepra se diagnosticaba como realmente lepra y no algún otro tipo de infección en la piel, los encargados de diagnosticar la enfermedad de la piel como lepra eran los sacerdotes. Cuando tengas tiempo en tu casa para profundizar, puedes ir a Levítico capítulo 13, 14 y 15 en tu Biblia, el Antiguo Testamento, y revisar todo el procedimiento que se tenía para poder diagnosticar la enfermedad, y que cuando diagnosticaban la enfermedad, los sacerdotes tenían que expulsar a esa persona del campamento o de la ciudad donde vivía. O sea, que la enfermedad, aparte del dolor físico que causaba y el problema moral y físico que traía la enfermedad, tenía otras implicaciones sentimentales tremendamente fuertes. Usualmente la enfermedad empezaba por la cara, en la nariz, en la frente, al lado de los ojos, o en la punta de los oídos, o la punta de la nariz, o los labios. Y de ahí la enfermedad se extendía. Empezaba como una mancha blanca y después se extendía hasta el grado en que llenaba todo el cuerpo. Cuando eso sucedía y los sacerdotes diagnosticaban a la persona como leprosa, inmediatamente tenía que abandonar todo lo que conocía y vivir fuera de la ciudad, fuera del campamento. ¿Esto qué implicaba? Que nadie ahora, a partir de esa enfermedad, le podía tocar. Como era una enfermedad que se ligaba con el juicio de Dios, se pensaba que la persona que tenía lepra era una persona que estaba siendo castigada por Dios. Y si revisas tu Biblia, hay un par de ocasiones en que eso sucede. Concretamente a un rey, se cree el sacerdote, se mete a ofrecer sacrificio, y como un juicio y un castigo, sí, Dios envía lepra que cae sobre la frente de este hombre. Entonces, la enfermedad de la lepra era considerada, para empezar, la pura enfermedad era un problema, pero era considerada un juicio de Dios, y aparte la lepra era considerada como una enfermedad que alienaba, alejaba a las personas de su propia familia. Si hoy usted tiene una enfermedad, por ejemplo, le da varicela, pues el médico le da un tratamiento y lo ponen en cuarentena, pero usted le puede seguir hablando a sus familiares, ¿cierto? Usted puede seguirlos en cierta medida, especialmente si ya les dio varicela, usted los abraza. Pero con la lepra, su familia no podía ni siquiera tocar su ropa. No podían vivir cerca de usted, porque la enfermedad de la lepra se contagia hasta por vía respiratoria, por el contacto de la persona sana y la persona enferma y sus llagas,
o peor, por el contacto de la persona sana con la ropa de la persona infectada. Entonces, ser leproso hoy y en los tiempos de Jesús era prácticamente que con esa enfermedad tú eras como un zombie que tenía que vivir fuera de tu ciudad, sin contacto con tu familia, perdías tu trabajo, no podías abrazar a tu esposa o a tus hijos, y lo más peligroso, que es el mismo caso hoy, la enfermedad ataca principalmente a los niños. Entonces había personas que estaban enfermas de lepra probablemente la mayor parte de su vida. Y en el caso que leímos rapidito en Lucas 5, este hombre lleno de lepra se acerca a Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y está de rodillas ante el Señor. Y es maravilloso lo que dice la Escritura. Jesús se acerca y toca a ese leproso y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra se limpió. Déjenme mostrarles una imagen de una persona infectada de lepra. Le aviso que si usted es muy asqueroso o muy asquerosa, le puede producir problemas. Ahora, sí se ve feo, pero escogí las imágenes más decentes, porque había unas que francamente son terribles. Vamos a poner la primera imagen, por favor. Esta fotografía que usted va a ver aquí es una fotografía muy antigua. A propósito la busqué así, es una foto en blanco y negro de un hombre que está infectado de lepra. Como usted puede observar, toda la piel de su rostro está alterada. Hay estudios muy recientes, bien interesantes, que nos enseñan que la lepra, curiosamente, no duele. Afecta por un bacilo, es una bacteria el que produce la enfermedad, y ese bacilo afecta a las terminales nerviosas en el cuerpo de las personas. Y el mayor daño que se observa en ellos no es porque el bacilo se coma a la piel como el ébola, sino debido a que las personas no tienen sensibilidad, y al no tener sensibilidad se lastiman a sí mismos. Y si la bacteria, por podrirse la piel, por no tener irrigación, los miembros, las extremidades en las personas, pareciera como que se absorben del cuerpo. En esta imagen que usted ve aquí, este hombre que está lleno de lepra, en este caso tiene barba. Hay una parte en la parte inferior que tiene barba, pero usted observa cómo todo está levantado, tiene protuberancias. Imagínese todo el cuerpo lleno de esas protuberancias, al punto que los dedos no se pueden juntar, no pueden hacer esto, así tan sencillo que usted y yo hacemos. Ellos no tienen sensibilidad en los dedos de los pies y en los dedos de las manos, no hay sensibilidad en el cuerpo. Y esto, vamos a pasar a la siguiente imagen, causa este tipo de problemas que está aquí. Esas son las manos de una persona leprosa en la India. La India tiene un problema serio de gente enferma de lepra. Lo que usted ve aquí es dos cosas: tanto un problema de infección que no se atiende causado por la lepra, pero más comúnmente son personas que al no tener sensibilidad en los dedos, hay reportes de que ellos de una forma inconsciente en su enfermedad, viviendo fuera, se imagina lejos de su familia, toman con la mano carbones y se queman las manos y imagínense unos dedos quemados con la piel deshecha y después el cuerpo cicatriza, pero se van como reabsorbiendo. Y hay personas que no tienen, literalmente no tienen nariz, respiran a través de orificios que quedan directamente del cráneo, no tienen los labios y puedes observar los dientes. No sé qué más quiere que le cuente, pero es realmente muy feo. Esto es más o menos ligero en una persona con lepra avanzada, porque a veces desaparecen completamente todas las indicaciones de que había dedos en la mano o en los pies, los oídos, como ya le comentaba, la nariz, el cabello. O sea, la enfermedad es algo terrible. En los tiempos de la Biblia, las personas se envolvían con trapos que normalmente estaban llenos de pus, de sangre, olían muy fuerte. Y para el judío era muy importante la pureza ritual, y entonces a los leprosos les ponían unas campanitas en las que cuando iban caminando estas campanas sonaban
para que la gente se diera cuenta que ese era un leproso y se alejara. Y en algunos lugares, en las ciudades grandes, la ley en los tiempos de Jesús obligaba a los leprosos a ir gritando por la calle: leproso, leproso. La historia nos cuenta que atacaba la cara, la piel, los dedos y especialmente la laringe. Entonces, una persona con lepra, ¿se imagina cómo sonaría su voz? No sé cómo hacerle, pero se imagina cómo sonaría si toda la garganta está deshecha, la laringe irritada. Entonces hay reportes de que esta gente intentaba gritar leproso y no podían. Y a veces eran desechados por los pueblos porque contaminaban al pueblo, a la ciudad, debido a su lepra. ¿Qué era lo que hacían? Pues se juntaban. Todavía al día de hoy hay colonias completas de leprosos en la India y algunos lugares de Asia Central. La siguiente imagen que tenemos puede ser que, no recuerdo si es una imagen, en este caso es una fotografía de un hombre que hizo un albergue para leprosos. Todos los niños que ve ahí usted, y los jóvenes y los adultos, es una foto de 1880, una cosa así, son leprosos. Estas colonias, como las ve aquí, siguen existiendo. Los avances en la enfermedad en algunos casos son menores, pero usted puede, si tuviera tiempo de ver los detalles, se ve en estos pequeños y en esta gente la forma en que la lepra ha atacado. Si hoy es difícil esto, si esto es feo hoy, en aquellos tiempos no había comparación, porque la ley para proteger a todo el pueblo exigía que el leproso fuera expulsado del campamento. No se conocía cura para la lepra en esos días. Tener lepra era prácticamente estar condenado a muerte, socialmente, espiritualmente, porque no había manera de poder ser atendido por un sacerdote. Era perder tu trabajo, no poder, te imaginas, no poder abrazar a tu familia nunca más por una infección en la piel. Tu vida quedaba destruida. Lo peor, decían algunos cuando describían la enfermedad, lo peor es que no te morías. Era una enfermedad con la que lograbas sobrevivir. Dependías de la misericordia de la gente, de la ayuda de algunos familiares. Iban a una piedra, dejaban alimentos, se iban y los leprosos venían después y tomaban de ese alimento. Pero siempre tenían que vivir fuera de la ciudad. En este caso tenemos algo extraordinario. Porque en este caso, en Lucas 17, no es un leproso. Son 10 leprosos que por alguna razón se han juntado. Digo, no te puedo contagiar más la lepra de lo que ya estás contagiado, ¿verdad? Se soportaban los olores y los aromas el uno al otro. Pero esta lepra es un símbolo en la Biblia del pecado nuestro. O sea, déjeme decírselo, espiritualmente todos nosotros nacemos leprosos. No podemos acercarnos a nuestro Padre por nuestra lepra. No podemos sentir la vida espiritual por nuestra lepra. Y sí, un leproso siempre se junta a otro leproso para tenerse compasión el uno al otro y ayudarse. Pero la lepra en la Biblia es un tipo del pecado del hombre. Es un tipo de nuestra necesidad de ser limpiados. Es altamente contagiosa. Y algo que es terrible es que la persona que tenía la lepra, como ya le expliqué, no tenía prácticamente derechos. Había gente que tenía misericordia de ellos, pero usualmente no eran ciudadanos normales, vivían afuera. Si regresas en tu Biblia a Lucas 17, permíteme leer, donde dice en el 12, que al entrar en una aldea, Lucas 17:12, les salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué lo hacen así? Diferente al leproso que se acerca a Jesús y se pone de rodillas, ellos sabían que si se acercaban demasiado podían ser apedreados allí, porque significaba contagiar a los demás. Entonces la gente se enojaba con ellos y les arrojaba piedras y palos para que se alejaran. Pero estos hombres de lejos allí, de lejitos, ven a Jesús que entra a la aldea y se animan en la medida de sus posibilidades físicas. Dice tu verso 13, alzaron la voz. Ese es el tipo de grito que hace la gente cuando requiere ayuda.
Imagínate cómo se oían las voces de estos 10 leprosos. Yo no sé si se pusieron de acuerdo, no sé si estaban afinados o no, o si dijeron la misma frase, pero el texto del verso 13 dice, diciendo, Jesús Maestro. Observen que lo identifican, saben que es Jesús, han oído de él y le llaman Maestro. Jesús Maestro, y la petición es muy simple, ten misericordia de nosotros. En esa frase ellos no están pidiendo sáname, ellos están diciendo ten misericordia. ¿Qué significa? Que si Jesús traía un pan y les avienta un pan, pues ya está teniendo misericordia. Si tiene una moneda y les da una moneda, está teniendo misericordia. Pero en el fondo, al reconocer ellos a Jesús como el Maestro, están reconociendo ahí y saben que Jesús puede hacer algo más. Seguramente habían escuchado la historia de ese otro hombre en Lucas 5. Un hombre con este tipo de enfermedad que tú viste aquí, que es sanado al instante. Y la historia se empezó a regar. La historia empezó a regarse. Se le dijo al hombre, no le digas a nadie que te sané. Y el hombre dice que fue por todos lados a anunciar que Jesús lo había sanado. Regó la voz, porque una enfermedad como estas, ser sanado al instante, imagínate lo que implicaba. Puedes otra vez por fin ir y abrazar a tu familia. Puedes recuperar un trabajo, tener una vida lo más normal que se pueda, que no podías hacerlo por la enfermedad. Y en un instante, por el toque de un hombre, este hombre tenía la piel como bebé de nuevo. Algo que nadie podía hacer, es un milagro extraordinario. La noticia se había regado y ahora tenemos a 10 juntos que llegan con Jesús y dicen, ten misericordia de nosotros. Observe la respuesta de Cristo en el verso 14. Cuando Él los vio, les dijo, fíjese qué frase más extraña, id, mostraos a los sacerdotes. No dice Jesús, en el nombre del Padre, límpiense esa lepra. Fíjense qué sencillo. Todas las sanidades que Jesús hace en los evangelios son efectivas, son completas, son perfectas. Todas sus sanidades. Y no las hace con fanfarria, no las hace con un reflector para que los demás vean. Muchas de las sanidades que hace son en secreto para beneficiar a esas personas. Pero observe qué orden tan curiosa. ¿Quieren que tenga misericordia de ustedes? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué les dice eso? Porque resulta que si tuvieras tiempo de leer Levítico, vas a encontrar en el capítulo 13 y 14 que era una ley que para ver que una persona pudiera ser limpiada, tenía que ir, mostrarse al sacerdote, y el sacerdote lo ponía a prueba 7 días y luego lo volvía a revisar para ver si la mancha había disminuido, si era lepra o no, y qué pasaba con la ropa. Tenía todo un procedimiento. Entonces, qué interesante que Jesús, para poder sanar a estos hombres, los está ordenando ir con los sacerdotes. Es bien curioso, porque aquí está probando la fe de los leprosos, está probando la obediencia de estos leprosos, pero ¿sabes algo importante? Algo de lo más particular aquí es que le está mandando a los sacerdotes que no creían en Jesús, no creían que era el Hijo de Dios, les está mandando 10 hombres que eran leprosos, que son sanados en un instante. Es la forma de Jesús de decirles, a ver, échense ese trompo a la uña. ¿Cómo resuelven este asunto? ¿Quién soy yo, sacerdotes? Si antes se les presentó un hombre sano de lepra, ¿qué va a hacer el sacerdote? ¿Qué podría decir si tiene que recibir a 10? Escucha, eso nunca pasaba. Llegaba a suceder que hacía la enfermedad un contagio allí, y por alguna razón, con tratamiento por ahí, con miel y cosas, se bajaba la enfermedad. Pero de una persona que estuviera llena de lepra, ya diagnosticado como leproso, viviendo años allá afuera, no se quitaba. Y ahora Jesús le está mandando a 10 leprosos que son completamente limpios a los sacerdotes. Esa es una de las maneras que Jesús tiene de decirle, ¿cómo explicas esto a los sacerdotes? Es una manera, digámoslo así, directa, en la que Jesús está diciendo, yo soy Dios en la carne. Estoy sanando no 1, no 2, ni 3, ni 5, 10 leprosos con una palabra. La historia nos cuenta, y miren qué claro es y qué simple, que aconteció, dice Lucas, sin mucha explicación, que mientras iban,
fueron limpiados mientras iban. No fueron limpiados en el momento y luego fueron porque fueron limpiados. Ya que obedecieron y hasta que obedecieron, mientras caminaban para ir a los sacerdotes, los 10 hombres fueron limpiados. La enfermedad que tuviste con todas esas llagas, con los problemas que hayan tenido, desapareció en un instante mientras ellos caminaban en obediencia a Jesús para ver a los sacerdotes. Ahora, ¿qué es lo que más te suena a ti de esta historia? ¿La sanidad de los 10 leprosos o lo que pasó después? ¿Por qué es famosa esta historia? Porque de los 10, ¿cuántos regresan a Jesús? Esta pintura la encontré en internet, no sé, no alcancé a ver el letrero de quién la hizo, pero es una pintura muy interesante. Ya contó los personajes, ¿se alcanza a ver? ¿Cuántos son? Son 10, y si algunos alcanzan a ver, tienen campanillas colgadas, tienen su ropa, pero van 10 completamente fascinados porque una enfermedad que no se podía curar es curada al instante. Pero el Evangelio nos dice que entonces uno de ellos, versículo número 15, viendo que había sido sanado, fíjese esa palabrita tan sencilla, dice, volvió. Van hacia los sacerdotes porque allá los mandó Jesús. Buscaron a Jesús para que les ayudara, los sanara. Cuando van, sanan y seguramente se apuraron más. Se emocionaron, se entusiasmaron, iban felices gritando. Yo no sé, la voz les regresó. No tengo idea físicamente qué pasó, excepto que la Biblia dice que fueron limpiados. Pero de esos 10 hubo uno que mi Biblia dice volvió, glorificando a Dios a gran voz. Regresa donde está Jesús gritando por la enfermedad que ha sido sanada. Y dice que se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Fíjense la reacción tan clara de este hombre. En esta pintura lo presentan como un hombre que se está dando cuenta de lo que ha pasado y está volteando hacia atrás. Dice, ¿este hombre quién es? Y regresa glorificando a Dios, se tira a los pies de Jesús y le empieza a adorar porque reconoce quién es. La pintura lo pone muy bien. ¿Qué hacen los otros 9? Van en su asunto, siguen en su rollo. Muy bueno, es muy padre, o sea, es excelente. Han sido sanados de una enfermedad mortal. Pero lo interesante es lo que sucede después. Solamente uno regresa, se tira a los pies del Señor glorificando a Dios, y el verso 16 dice que está postrado en tierra. La frase es que puso su frente en el suelo, su frente hasta el suelo, dándole gracias a Jesús. Y dice Lucas, por cierto, este era samaritano. La implicación es que de los 10, los otros 9 eran judíos, y este número 10 era un samaritano, que por cierto, si todos son leprosos, los judíos y los samaritanos no se trataban, pero si eres leproso, pues bueno, eres mi compadre, ¿no? Eres mi amigo. Probablemente hasta ellos lo despreciaban porque era leproso y aparte samaritano. Pero qué curioso, este samaritano, que era el menos posible para ser sanado, para tener la verdad de Dios, por toda su historia y lo que quieras, este es el único que se atreve a dar la vuelta y regresar e ir a los pies de Jesús. Y observa entonces cómo Jesús se expresa de lo que acaba de ver. Y hay muchas cosas que decir aquí, pero vamos a lo concreto. Dice el 17, respondiendo Jesús dijo, aquí viene, usted va a oír 3 preguntas, ¿sale? Va la primera, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Cómo se contesta esa pregunta? Sí, Señor. Se llaman retóricas porque Jesús está preguntando pero está diciendo algo. Es como si dijera, a ver, yo limpié a 10. Eran 10 y te imaginas a Jesús contándolos. Están oyéndolo ahí, está Jesús oyendo a los hombres gritando. Los ve, 1, 2, 3, 4, 5. A ver, todos leprosos, 10, sí, son 10, Señor. Y les grita, vayan y muéstrense al sacerdote, probablemente al sacerdote de la aldea, para que los revisara. Y mientras iban, son limpios. Y Jesús está parado allí viéndolos correr y ve que uno se regresa.
Y empieza a ver la polvadera de los 9 y uno se regresa y viene y se tira a sus pies y le empieza a dar las gracias. Y Jesús dice, a ver, yo limpié 10. Segunda pregunta, ahí en su versículo número 17. ¿Y los 9? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Observa usted que Jesús al sanar a estos 10 está esperando algo de esos 10? Que se vayan y se muestren a los sacerdotes. Pero como solo uno regresa a los pies de Jesús, le dice gracias, y está glorificando a Dios y le abraza a los pies y está rendido a los pies de Jesús. La pregunta de Jesús es, a ver, yo bendije a 10 y los otros 9, ¿dónde están? Y luego siga leyendo su versículo 18. Tercera pregunta, no hubo quien volviese, se fija la palabra volviese, y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, Jesús reconoce que este no es judío. No sé si tenían acentito como los norteños o los chilangos o los yucatecos, no tengo idea. Pero Jesús sabe que este hombre no es judío, es un samaritano. Entonces Jesús hace 3 preguntas. A ver, yo bendije a 10. Los otros 9, ¿dónde están? Y no hubo quien diese gloria a Dios sino este extranjero. Y entonces Jesús, de una forma preciosa, le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado, no sanado, sino salvado. Y aquí está el punto, bien simple de esta historia, para ti y para mí, que nos llevemos a la casa. Las bendiciones que Dios nos da, siempre busca Dios que al dárnosla, produzcan un beneficio espiritual, siempre. Es decir, aquí tenemos a 10 hombres sanos, pero solo un hombre salvo. Voy a repetirlo. 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvado. Porque de esas bendiciones que Dios les dio de sanarlos, solo uno entendió que no se trata de la bendición que Dios te da, sino se trata de quién te da esa bendición. Y que comprendas que el Padre, cada que te da algo, es para que tú te acerques más a Él. Y a veces nos puede pasar como estos 9 leprosos. Oramos, pedimos a Dios tantas cosas, Él es bueno con nosotros, pero no produce en nuestra vida una rendición a los pies de Cristo. Nos gozamos, nos deleitamos. Si nos preguntas decimos, fue Jesús. Pero es diferente completamente la persona que comprende que lo que ha recibido, lo ha recibido del Hijo de Dios. Y que la respuesta a ese amor es caer rendido a los pies de Cristo. No hay otra forma de responder al amor de Dios a nuestra vida. Lo que nos lleva entonces a estas lecciones tan concretas que vienen en la Escritura. Y cómo la idea es que algunas bendiciones nos enfocan más en la bendición que en el Dios que nos da la bendición. Y podemos nosotros ser como esos 9 leprosos que recibimos los beneficios de Dios, pero no producen nada en nuestro corazón. No cambiamos por esas bendiciones. Seguimos siendo los mismos. Vamos en la misma dirección. No nos volvemos y caemos a los pies de Cristo por lo que nos dio o por lo que hizo. No, seguimos en la misma dirección. Decimos, gracias Señor, qué buena onda eres, soy tu fan. Pero seguimos en la misma dirección. Mi vida no cambia. La de este hombre iba rumbo a los sacerdotes para checar que estuviera limpio y se detiene. Me gusta esa pintura, cómo presenta las manos y está volteando hacia atrás. ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Este debe ser el Hijo de Dios en la carne. Y regresa y se tira a sus pies y glorifica a Dios y le da las gracias. Su vida está rendida a los pies. La bendición produjo resultados. ¿Sabes cuántas veces yo mismo le he regado? Le pido a Dios cosas, Dios me da, me bendice y yo sigo en mi misma dirección. Cuando esa bendición fue diseñada para que yo cayera a sus pies. Cayera a sus pies. Tantas veces he visto gente que ora por trabajo. Señor, dame un trabajo. Padre, dame un trabajo. Dios se lo da y siguen en la misma dirección. No vuelven a los pies de Cristo rendidos, sometidos, no le dan la gloria a Dios. No hay producto espiritual en su vida de esa bendición. Al revés, se van más lejos.
que lo que estaban antes. Mucha gente allá afuera, montones, somos un país 80% católico. En el metro, lleno ahí un día. Pregunta, ¿quién le da gracias a Dios por el día? Y todo el mundo va a decir amén. Vas a mandar tu cadenita, dale gracias a Dios, mandando cadenita a tus contactos y dale gracias a Dios por la vida. Y la puedes mandar. Miles de personas van caminando y le dan gracias a Dios por el sol. Le dan gracias a Dios por la lluvia. Ay, Señor, gracias que puedo caminar. Le dan gracias a Dios por esos beneficios, pero no producen cambios espirituales. Entonces, esto nos ayuda a pensar y a entender qué es bendición. ¿Qué busca Dios de las bendiciones que me da? O no busca nada, o no espera nada. ¿Alguna vez el Señor preguntará, a ver, ¿qué no fueron 22 millones los que fueron bendecidos? ¿Y dónde están los 21.598.000? Preguntará Dios así. En tu familia, a ver, ¿qué no fueron bendecidos estos 4? ¿Y cómo es que solo el muchacho está entregado? Papá no se rinde a Cristo, mamá no se rinde a Cristo, los 3 hermanos mayores no se rinden. El muchacho ahí, el adolescente rendido a los pies de Jesús por una bendición que Dios le dio a la familia. Yo veo estos leprosos, hermano, tantas veces corro con ellos, tantas. Dios nos ayuda, nos da, nos bendice, nos cuida, nos sana y seguimos por nuestro camino. Y de hecho le pedimos más. Señor, ¿no tendrás otra ahí, otra quincenita? Que me encuentre yo un billetito, Señor. Que se le caiga la cartera a un ladrón para que no sufra, ¿no? Señor, y pedimos y vamos en esa dirección. ¿Qué bendición fue la que produjo, la última vez, que produjo un cambio en tu vida? ¿Qué bendición te ha dado Dios que te hizo volver y caer a sus pies? ¿Cuántas bendiciones estamos recibiendo ahorita, hermano? Enormes. El sol, la lluvia, la vida, la salud. Tus hijos, ahí están tus hijos. Es una bendición, tu familia, tu esposa. Es una bendición. Pero eso te hace caer a los pies de Cristo y reconocerle como el Rey. O eres de estos, toman y se van. Lo que estoy diciendo es que todos tenían fe, pero tenía fe para salvación. Esto para ser sanado. Para salvación. Estos sabían que Jesús era un maestro. Reconoció que Jesús es Dios en la carne y merece toda la gloria y rendir la vida completa. No saben las veces, hermanos, que hemos orado por personas que están en el hospital, por ejemplo. Allá anda el hijo rebelde, grosero con la mamá, mal estudiante, renunció al trabajo, no coopera en la casa, tiene 55 años, ¿verdad? Ya está lesionado en el hospital y viene la mamá, pastor, por favor, dígale a la célula que oren por mi hijo para que el Señor lo sane. Y ahí está el muchacho, ¿verdad? Con el brazo roto o la pierna para arriba o la fractura de cráneo porque andaba haciendo skate y tiene 50 años, ¿no? Y se fracturó, lo que quieras. Vamos y oramos y le decimos, hermana, nosotros podemos orar para que Dios sane ese brazo, pero que esa persona cambie, esa es otra cosa. Y Dios puede sanarle al instante cualquier enfermedad. Pero le digo algo, a veces he pensado que Dios no me sana como yo le pido porque yo voy a ser uno de estos. No me va a cambiar, la sanidad no me va a cambiar. A veces he pedido provisión económica y Dios no me la da, no me la ha dado, porque sería como uno de estos. No me haría un mejor hijo, no me haría un mejor esposo, no me entregaría más a Cristo. Y entonces un padre perfecto que me conoce no me la da. Hemos orado por gente en el hospital, pero no oramos por su manita que la tiene desconchavadita. Oramos por el corazón duro que tiene. Y yo le digo a las mamás, mire hermana, pues ya le pusieron yeso, trae 3 clavos, eso va a sanar en 1 mes y medio, 2 meses, terapia y vámonos. Pero el corazón, ese solo Dios lo puede cambiar. El punto es que las bendiciones que Dios nos da, como a estos leprosos, tienen la intención de que te acerques a Él, de que te vuelvas y caigas a sus pies rendido de una vez por todas. Lo digo con mucho cariño, ¿sale? Pero no solo como una persona que es fan de Dios y le dice, Señor, qué buen amanecer te aventaste, ¿eh? Él quiere tu vida rendida, Él quiere tu vida completa, al 100. Por eso Él pregunta, y son preguntas tan
tremendas. A ver, yo sané a 10. ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien regresase y diese gloria a Dios, sino este extranjero, de quien menos esperaba Jesús, es de quien obtuvo la respuesta. Ve el punto que estoy indicándole. Las bendiciones que tienes, las que yo tengo, me las ha dado mi Padre para que yo me vuelva y caiga rendido a sus pies, no para que me aleje más de Él. ¿Tienes un trabajo? Gloria a Dios. ¿Qué produce en ti eso? ¿Más entrega a Cristo o te vas más lejos porque ahora ganas más? Ahora ya tienes novio o novia y antes no tenías. ¿El novio te está jalando? ¿La novia te está jalando lejos de Dios? Le pedías por tu piernita, Señor, sáname mi piernita. ¿Para qué? ¿Es para correr más lejos de Dios? ¿O para venir a sus pies? Yo hablo de mi piernita, ¿sí? Que yo estuve mal. Señor, sáname y ayúdame. ¿Para qué? ¿Para correr más lejos? ¿Quieres que el Padre te dé una casa? ¿Para qué? ¿Te va a acercar más a Él? ¿Te vas a rendir más a Él? ¿O vas a huir, vas a correr más lejos? Este es el punto aquí. A veces Dios pregunta, a ver, yo bendije a 500, ¿dónde están los demás? Creo que es clara la cosa, creo que es claro el punto. Si Dios te ha bendecido, es para que estemos, hermanos, de rodillas ante Él. ¿Por qué es rey? Porque es rey, aunque no nos hubiese bendecido, amén. Él es rey y es digno que estemos a sus pies. Pero si encima de eso me da algo, lo menos que puedo hacer es volverme, caer rendido a sus pies, darle gloria a Dios, darle gracias, y podemos escuchar, tu fe te ha salvado. Porque esa reacción tiene un beneficio espiritual. Ese es el punto aquí. Yo quiero animarte, hermano. Tenemos tantas cosas aquí en México y nosotros como cristianos, somos ricos. Tenemos un terreno donde reunirnos, mire. No tiene techo todavía, pero tenemos un terreno. ¿Eso te hace más espiritual? ¿Le das gracias a Dios? ¿Tienes un trabajo, una casa? ¿Caminas? ¿Estás sano? ¿Tienes carro? ¿Eso te hace rendirte a Cristo o le aceleras para irte más lejos de Él? ¿Qué produce? Ese es el punto. ¿Qué produce? ¿No fueron 10 los que yo sané? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Nadie ha venido a darle gloria a Dios sino este extranjero? Levántate, hijo, tu fe te ha salvado. 9 sanados, un salvo. Aquí puede haber 200 bendecidos físicamente o 200 bendecidos espiritualmente por el impacto que produce en nuestra vida. Te quiero invitar a que oremos. No sé cómo orarías tú a este respecto, por lo que tienes, por tu familia. No sé cómo orarías, pero el punto es que produce en ti. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Oro que los que estamos aquí hoy podamos reconocer en esta historia fascinante que creo que la has dejado en la Biblia como una parábola de nuestro tiempo para hablarnos hoy. Todos, Señor, somos como esos leprosos y necesitamos que tengas misericordia de nosotros. No merecemos nada de lo que tenemos, no merecemos nada de lo que has hecho en nosotros, pero hoy oramos que nos ayudes a comprender que lo que nos has dado, la vida que nos has dado, la iglesia en la que estamos, mi seguimiento, mi célula, el trabajo que tengo, la salud, son cosas que me das para que yo vuelva a ti, glorificando al Padre y dándote las gracias, Señor, para poder tener un beneficio espiritual. Ayúdanos a comprender que nuestra familia es un regalo tuyo. El trabajo que me das ha sido una bendición tuya. Mi Biblia en español es un regalo precioso que me has dado. El dinero que ganamos esta semana, que tú nos diste, es para que nos acerquemos más a ti. Y yo quiero orar en esta tarde por aquellos de mis hermanos, mis hermanas, que han estado luchando tantos años sin rendir su vida. Prueban las maravillas que tú haces. De lejos te piden misericordia y tú los ayudas. Pero no existe nada que se compare con vivir rendidos a tus pies, con darte las gracias en una relación cercana. Tú querías que estos hombres te conocieran como el salvador de sus almas, no el sanador de su lepra, sino el salvador de su alma. Y oro porque aquí tenemos personas que te conocen como alguien que les da de comer. Te conocen, Padre, como alguien que les ha cuidado y les sana su enfermedad, les provee trabajo. Pero aquí hay personas que no te conocen como el Salvador de su alma. Y esa es mi oración, que puedan hoy conocerte como el Salvador, que escuchen de ti, levántate, tu fe te ha salvado.
no solo sanado, no solo limpiar una enfermedad o dar de comer, sino tener una vida transformada. Esa es nuestra oración, papá. Ayúdanos a conocerte así, a tener una fe cercana que nos cambie la vida, no solo que nos traiga beneficios, que como tú dices, tú les das a todo mundo. Tú haces salir tu sol sobre buenos y sobre malos. Pero unos cuantos, Señor, responden en adoración, en alabanza, rindiendo su vida. Y sé que es tiempo para muchos de hacer precisamente eso. Te han seguido de lejos por mucho tiempo y hoy tú los estás llamando, Señor, con bendiciones, con amor, a que se acerquen a ti y te reconozcan como el único digno, el único precioso, el único salvador que merece la gloria y la honra. Gracias, ayúdanos pues a hacer esto en el nombre de Jesús. Amén. Y te alabaré con todo mi corazón, y te alabaré con todo mi ser, y te alabaré con todas mis fuerzas, porque eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Señor, eres mi Dios.